Si después de ver este vídeo seguís creyendo en la teoría de las calorías, os animo a comeros un tronco, porque según esta teoría un tronco tiene energía y sería la mejor manera de empezar tu día, ¿no? Hola chicos, hoy os voy a hablar sobre el mito de las calorías. Como os dije, voy a hacer más vídeos sobre cómo bajar de peso. Y también os dije que necesitaba explicar unas cuantas cosas antes para entender todo el amplio espectro de cómo bajar de peso. Así que uno de esos vídeos es este, el mito de las calorías. Durante mi adolescencia pasé bastante hambre porque como todas quería ser súper delgada, así que hice unas cuantas dietas de, no sé, 1200 o 900 calorías, pasaba un montón de hambre y al final no servían para nada. Es posible que si alguna vez habéis querido bajar de peso, hayáis empezado a contar calorías o hayáis hecho una dieta como las que hacía yo durante mi adolescencia, bajas en calorías. La teoría de las calorías se basa en que lo que entra, que es la comida, menos lo que sale, que es el ejercicio, el moverse y todo esto, sea en un déficit, es decir, que lo que entre sea menos que lo que salga, para que estemos en números negativos y así quememos más energía de la que consumimos. Para entender por qué esta teoría es totalmente errónea, hay que primero definir qué es una caloría. Así que volvamos a nuestras clases de física del cole. Una caloría es la cantidad de calor necesario para hacer aumentar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Antiguamente lo que se hacía para saber cuántas calorías tenía un alimento, lo que se hacía era meterlo dentro de un aparato que se llama una bomba calorimétrica, se metía dentro y se calentaba hasta quemarlo por completo y así podían saber cuánta energía se había utilizado para poder quemarlo. Si después de ver este vídeo seguís creyendo en la teoría de las calorías, os animo a comeros un tronco, porque según esta teoría un tronco tiene energía y sería la mejor manera de empezar tu día, ¿no? A finales del siglo XIX a un científico se le ocurrió que esta manera de medir las calorías en los alimentos no tenía mucho sentido porque parte de lo que comíamos se iba en las heces. Así que lo que hizo fue medir las calorías de la comida antes de comerla y después, o sea, en la caca. Y de allí vienen los famosos 4 kilocalorías que hay en los carbohidratos y las proteínas, 7 kilocalorías que hay en el alcohol y 9 kilocalorías que hay en la grasa. Sinceramente creo que el enfoque de este científico era el correcto, pero le faltó un poco para entender el problema por completo. El punto clave en el que se equivoca la teoría de las calorías es que el concepto de caloría es un concepto físico y nosotros somos un organismo biológico que está regulado por reacciones bioquímicas. Así que vamos a ver unos cuantos puntos para que entendáis bien por qué no se puede aplicar una cosa a otra. El primer punto es la genética y los puntos no tienen ningún orden, por cierto. Todos sabemos que la genética es súper importante y también lo es para cuando se trata de bajar de peso. Todos seguro tenemos ese amigo hiper delgado que coma lo que coma, nunca engorda y nos da mucha rabia. Pero lo más probable es que esta persona tenga unos mecanismos de regulación de su gasto energético que son diferentes a los nuestros. Es posible que, por ejemplo, él genere más calor y nosotros no. Si somos muy frioleros o friolentos, lo que pasa es que nuestro cuerpo no genera calor. Entonces lo que comamos se va a gastar en generar grasa, pero no en generar calor para mantenernos calentitos. En cambio, otras personas generarán más calor y parte de lo que coman se gastará en eso y no en subir de peso. La genética también determina cómo, por ejemplo, reaccionamos hacia ciertos alimentos. Entonces es posible que haya gente que pueda comer más carbohidratos que otras sin engordar tanto. Así hay un montón de reacciones que regulan el gasto energético y que están determinadas por la genética. Otra cosa que parecería que está determinada por la genética, pero que no lo es, por ejemplo, la macrobiota. Los bichitos que viven dentro de nuestro intestino. Esto en realidad es culpa de nuestra madre, porque nuestra madre cuando nos pare, pasamos a través del canal vaginal y allí nos impregnamos con las bacterias que ella tenga. Entonces parte de los bichitos que tenemos nosotros son los que tenía nuestra madre inicialmente.
Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la microbiota intestinal. En reiteradas ocasiones termino hablando de la flora intestinal y es que es realmente importante. De bichitos hay de muchos tipos en el intestino y algunos nos hacen engordar más que otros, porque los que nos hacen engordar más son más eficientes a la hora de romper lo que hemos comido. En las personas con sobrepeso u obesidad se suele ver un desbalance en la flora intestinal y hay más de esos bichitos que nos hacen engordar. Estos desbalances se pueden provocar por la ingesta de comidas procesadas, pan, pasta, pasteles, azúcares refinados, miel y todas esas cosas, el uso de antibióticos, estrés, no dormir bien, entre otras cosas. Para que veáis lo importante que es la microbiota intestinal, hay casos reportados de gente que recibió trasplantes fecales. Sí, los trasplantes fecales existen y se trasplanta la caca de una persona a otra. Normalmente se elige quién te va a dar la caca. Y ya sé que suena muy difícil de creer, pero existe, creedme. El tema es que quien recibe la caca, si la recibe de una persona que tiene sobrepeso u obesidad, sube de peso. O sea, hay gente que de la nada ha subido 40 kilos solamente por recibir un trasplante fecal. Así que si no os creéis esta teoría, empezadla a creer porque es real. El siguiente punto son los tipos de macronutrientes. Existen 3 macronutrientes: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. De estos 3, el único que no es esencial son los carbohidratos, ya que las proteínas y las grasas se utilizan para crear nuevas células. Al día aproximadamente perdemos unos 50 billones de células, entonces necesitamos repararlas. Y como las células están hechas casi en un 100% de proteínas y lípidos, pues es lo que necesitamos para crear esas células, por eso son esenciales. Además, los carbohidratos solamente sirven para generar energía, con lo cual se terminan transformando en grasa. En cambio, las proteínas, por ejemplo, sirven como bloques para producir esas células, y además el 30% aproximadamente de la energía que comemos de las proteínas se utiliza para poder romper esas proteínas. Es como si de un 100% que comieras, solamente el 70% se pudiese utilizar, porque el otro 30% se utiliza en romper las proteínas. Así que, como veis, pensar que la caloría de un carbohidrato y de una proteína o lípido son lo mismo es ridículo. No son lo mismo, no sirven para lo mismo y el cuerpo no reacciona de la misma manera ante un macronutriente u otro. Y esto es súper importante para el punto siguiente, que son las hormonas. Quizá uno de los puntos más importantes para rebatir la teoría de las calorías sean las hormonas. Lo siguiente que voy a decir es un poco de spoiler, porque esto lo quería hablar más adelante, pero el problema de bajar de peso no tiene mucho que ver con las calorías que comemos, ni con cuánto comemos, ni con cuánto ejercicio hacemos, sino con las hormonas. Las hormonas regulan muchísimas cosas. Las hormonas son mensajeros, son la manera en que tienen los diferentes órganos para comunicarse en el cuerpo. Unos ejemplos simples que os puedo dar son la leptina y la insulina. La leptina sirve para regular el hambre y la insulina para regular cuando guardamos grasa. Os pongo un ejemplo. Este niño, cuando tenía 3 años, tenía una falta de leptina, por lo tanto nunca podía saber cuándo estaba lleno y seguía comiendo, tenía siempre hambre. Cuando le arreglaron el problema de la leptina, pues en 3 años bajó 11 kilos sin hacer absolutamente ningún esfuerzo. Ese es el poder que tienen las hormonas. En el caso de la insulina, lo que pasa es que la gente come demasiados carbohidratos y los carbohidratos son los que más afectan a la segregación de insulina. La insulina, que es la hormona que regula cuando guardamos grasa, se secreta cada vez que comemos, pero la cantidad en la que se secreta depende de lo que comamos, así que generaremos más insulina cuantos más carbohidratos comamos. Luego se secretará en menor cantidad si comemos proteínas y la respuesta es casi nula si comemos grasas. Lo peor que podemos hacer es mezclar carbohidratos con grasas y sobre todo si son procesadas. Así que el peor ejemplo
no, más bien, el mejor ejemplo que os puedo dar de alimento que os haría subir muchísimo la insulina serían, por ejemplo, las patatas fritas o un pan de molde blanco con mantequilla, por ejemplo. Así que, ya veis, las hormonas explican mucho más cómo se sube de peso que no las calorías. El último punto es la respuesta que tiene el cuerpo ante la reducción de calorías ingeridas o hacer ejercicio, porque eso es lo que todo el mundo nos dice, ¿no? Que si queremos bajar de peso tenemos que reducir la cantidad de calorías y hacer más ejercicio. Así que, para entender cómo reacciona el cuerpo, voy a utilizar una de las ideas del Dr. Jason Fung, autor de, entre otros libros, El Código de la Obesidad, que es este libro que tengo aquí, que os lo recomiendo mucho si queréis entender estas cosas. Así que supongamos que tenemos un trabajo en el que nos pagan 1000 euros, pero que nos echan y el único trabajo que podemos encontrar nos pagan 500 euros. ¿Vamos a seguir gastando la misma cantidad de dinero que gastábamos antes? Evidentemente que no. Dejaremos de ir a cenar o no nos compraremos aquel móvil nuevo que acaba de salir. Pues lo mismo hace el cuerpo. Si ve que empezamos a reducir la cantidad de comida que comemos y además empezamos a gastar más, entonces él se piensa que estamos empezando un periodo en el que hay poca comida disponible. ¿Y qué hace? Pues ralentiza el metabolismo. Y lo que hace al final el metabolismo es reducir la energía que gastaba en cosas que no son primordiales para vivir, como generar uñas o pelo, o la fertilidad, o generar calor, por ejemplo. Entonces, es cierto, vais a bajar de peso al principio, pero luego bajaréis de peso, bajará el metabolismo y luego cuando queráis bajar más tendréis que reducir más la comida o hacer más ejercicio, hasta el punto de que tendréis que comer menos, hacer más ejercicio, y llegará un punto en el que estaréis tan hartos de esta rutina, tan cansados también de tener hambre, que diréis: ¡a la mierda la dieta! Y cuando uno dice a la mierda la dieta, vuelve a comer como comía antes, pero el problema es que subiréis más de peso porque vuestro sistema estará ralentizado y vais a comer más. Así que vais a subir más de peso. De hecho, de esto hay un montón de estudios. Ansel Keys, no sé si os acordaréis de este personaje que conocimos en el vídeo de por qué pensamos que el colesterol es malo. Keys también hizo muchos estudios referentes a pérdidas de peso. Hacía que la gente redujera su cantidad de calorías, y al final de esos estudios se vio que la cantidad que deberían, o sea, que si la teoría de las calorías fuera cierta, la gente debería haber perdido mucho más peso del que perdió. Y luego se veía también que cuando volvían a comer normal, pues ganaban más peso que antes. Así que si queréis bajar de peso, pues mejor no ir por esta ruta. En conclusión, ya sé que será difícil, pero dejad de pensar en las calorías. No es un sistema que se pueda aplicar a los seres humanos porque el cuerpo no sabe de números, no sabe de calorías. Nosotros somos un organismo vivo que tiene un montón de reacciones bioquímicas que regulan nuestro gasto energético. Así que la próxima vez que penséis en bajar de peso, en vez de reducir vuestras calorías, mejor pensad en disminuir la cantidad de carbohidratos que coméis. Así que eso es todo por este vídeo, espero que os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o cualquier cosa que queráis comentar o compartir, dejadla en los comentarios. Y eso es todo, nos veremos en un siguiente vídeo. ¡Chao!